Presentado por Vida Café. Licenciado Juan Antonio Ruiz, director general del COBAES. Bienvenido a Triple R. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa en el COBAES? ¿Qué es lo que lo tiene paralizado? Mira, lo que pasa en el Colegio de Bachilleres desde hace muchos años es la falta de presupuesto. Específicamente en este año 2019 tuvimos un recorte presupuestal estatal y un recorte presupuestal federal. Me referiré primero a la parte federal y luego aterrizaremos a la parte estatal. El Colegio de Bachilleres tiene esos dos ingresos. En la parte federal, en el año, para que le pueda llegar el recurso al Colegio de Bachilleres se hace a través de un anexo técnico. Ese anexo técnico es un documento que envía la Secretaría de Educación Pública Federal, donde vienen los montos y los conceptos por los cuales se nos dará ese recurso. A principios del año, más bien, a finales de enero, principios de febrero todavía no llegaba, se habló a México y llegó con reducciones. Es decir, y esto es para todos los colegios de bachilleres del país. ¿Con qué llegó menos? Llegó sin prima de antigüedad. Llegó con 13 millones menos en otras prestaciones y llegó únicamente con el 25% del año de gastos de operación comparados con el año inmediato anterior. De ahí que hacer un paro nacional, tuvimos varias reuniones con el subsecretario de Educación Media, Juan Pablo Arroyo, y se modificó. Entonces nos llega un anexo técnico, ahora que viene ya con estas partidas presupuestales ya corregidas, pero ahora viene sin aguinaldo y sin el impuesto sobre el aguinaldo. Tuvimos una reunión el lunes con el subsecretario, todos los directores del Colegio de Bachilleres del país, porque es para todos, no es únicamente para Zacatecas y para algunos otros subsistemas, y se nos dice, les va a llegar el recurso, firmen el anexo en las condiciones que se les envía para que puedan tener acceso al recurso, es decir, estamos a marzo y la federación todavía no nos deposita nada de recurso federal 2019. ¿Cuánto le toca a Zacatecas? Son alrededor de 260 millones, menos los que trae de disminución, que son como 15 millones. 260 y no ha llegado Nada. Nada. Todo lo que hemos pagado al día de hoy en el Colegio de Bachilleres, que no tenemos ninguna deuda con los trabajadores, que son las 4 quincenas y la segunda parte del aguinaldo, se ha cubierto con presupuesto estatal. El gobierno del Estado nos ha dado la parte que corresponde, más la parte de la federación, para poder cubrir estas obligaciones que tiene el colegio. ¿Y ahí les avisaron ya de la federación, de la Secretaría de Educación o de Hacienda? No, de la Secretaría de Educación. Estuvimos el lunes con el subsecretario Juan Pablo Arroyo, se nos dijo, ya nos llegó el anexo, trae algunos errores, hay que corregirlos, se envía firmado y la federación nos debe de enviar el recurso. Esperemos que sea por los 3 meses, ¿verdad? Que ya van de este año 2019. ¿Y ese anexo que tuvieron que firmar, qué dice? Ese anexo, bueno, viene los montos y los conceptos, los que se paga, cuánto se paga de concepto 1, cuánto se paga de primas, cuánto te das de gasto corriente, ahí viene especificado. Ya está todo ya incluido, está el aguinaldo incluso. No, el aguinaldo no. El aguinaldo ese sería un anexo B o un anexo C, como se ha hecho en años anteriores, donde ya vendría el aguinaldo. Y a pelearlo a fin de año. Esperemos que no haya necesidad de pelearlo, sino que se llegue de manera directa y que se pueda tener ese recurso para final de año. Este gobierno es el federal, es más burocrático que el anterior, es más insensible, no le entiende, no, o a qué se debe. Mira, hemos tenido dos reuniones con el subsecretario y otras tantas con el personal de la Subsecretaría de Educación Media. Nosotros lo que vemos es que llega gente nueva, había gente que hacía este tipo de trabajos y le dieron salida. Entonces, bueno, como que están aprendiendo pues este proceso de hacer los anexos técnicos, las características que tiene cada subsistema. ¿No los acusan de corruptos? Porque el gobierno federal tiene esa proclividad. Hasta este para momento, no darte dinero te acusa de corrupto. A este momento no se nos ha dicho nada, absolutamente nada, nada más que sí tenemos que llenar el anexo técnico y obviamente, bueno, justificar todas las partidas que se tienen, ¿no? Y si las obligaciones con el personal, salarios, demás prestaciones,
se han pagado con dinero que les ha prestado el gobierno del estado. Correcto. ¿Por qué la huelga? Bien, son dos temas diferentes. Te digo, el paro que hubo la semana pasada, jueves y Sí, viernes, fue un paro nacional de protesta contra la derivado federación. de la baja de recursos por parte de la federación. En el tema, pues, ya del recurso público estatal, lo que obedece la huelga es un punto en lo particular. En el año 2017 se firmaron una serie de lineamientos para el rescate financiero del Colegio de Bachilleres, y así se dio. En el año 2018 tuvimos un presupuesto de poquito más de 200 millones, y con eso traía una parte específica para el pago de adeudos, específicamente dos temas: impuestos sobre la renta e IMSS. Con eso se pudo pagar parte del adeudo que se tiene en materia fiscal. Se combinó una de las dos auditorías que tenemos con el IMSS, ahí están en proceso de pago, pero en este año 2019 esa parte no viene, es decir, hay una reducción de esos 40 millones de pesos. En estas mesas de trabajo, obviamente se ha estado con la Secretaría de Finanzas, con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Educación, y lo que nos comenta la Secretaría de Finanzas es que ellos envían a la legislatura el presupuesto como se había acordado, que era igual por 201 millones de pesos, y que en la legislatura, bueno, se hace el reparto, se hace el cambio y queda el presupuesto del colegio en 158 millones de pesos. 100 millones les recortó el Congreso. 40. 40. 40. Era de 241. No, de 201 a 158 más o menos. Y en ese presupuesto estaba contemplado el pago de IMSS E ISR. y ESR. De adeudos anteriores, no lo que tenemos al día de hoy. Y el Congreso lo borró. Es esto que nos comenta por parte de la Secretaría de Finanzas, que así se envió el presupuesto, donde contemplaba, bueno, pues, el 100% de estos recursos para el colegio. ¿Y cómo se puede solucionar es otro boquete, ¿no? Sí, mira, hay solución. El gobernador siempre ha mostrado apertura, siempre ha mostrado solidaridad con el colegio, y así lo ha demostrado con el caso específicamente del tema del ITESA, que más adelante lo hablaremos. Pero bueno, se va a dar una dación de pago de un terreno que tiene un costo elevado de alrededor de 500 millones de pesos, y con eso, bueno, subsanamos la parte de adeudo con el ITESAC, y se ve la voluntad del gobernador de hacerlo. En este caso va a haber recursos extraordinarios, en su momento los tendrá que haber para poder pagar tanto al IMSS como al ISR, y en ese momento, bueno, se podrá firmar esa primera adeudo que se tenía, que es del año 2009 al año 2011, y se pagará y se utilizará ese recurso. Tenemos la garantía del gobernador, del secretario de Finanzas, que en cuanto llegue el recurso, por supuesto que se utilizará para este tema. Y ese adeudo con el ISTESAC de 500 millones, ¿por qué se acumuló tanto dinero? ¿Sí realmente hubo pillaje en el COBAES? ¿Fue caja chica de gobierno? No, mira, yo lo que te puedo decir es que el problema del colegio es que nunca ha tenido un presupuesto suficiente. Es decir, lo que nos llega para el pago de las nóminas es el pago líquido, que significa que llega sin seguridad social, sin IMSS. En este caso ya llega con IMSS, pero llegaba sin IMSS, sin ISR, sin ISTESAC, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacía el colegio? Bueno, pues pagaba únicamente nóminas, y con el presupuesto que te daban, no te daba para cubrir los demás. Entonces únicamente pagabas nóminas y dejabas de lado todo lo de seguridad social. Por eso se fue haciendo grande el adeudo. Pero el gobierno no lo pagaba aunque estuviera presupuestado. Sí, es decir, con el presupuesto que se le ha dado al colegio. Anualmente tenía el COBAES, por citar una cifra, 100 millones. Sí. Y el gobierno les daba 50, 60, 70, Los 70 o menos. O menos, y con eso pagabas únicamente la nómina de los trabajadores. Y la diferencia... Es la que se ha ido haciendo deuda. ¿Pero qué pasó con esa diferencia? ¿Quién se quedó con ese dinero? Presupuestalmente nunca estuvo. No llegó al colegio. No, pero alguien se tuvo que... Lo desviaron para otro fin. No lo sé, pudiera ser. Te digo, nosotros tenemos 2 años en el colegio. El presupuesto siempre ha sido insuficiente, es decir, lo que llega al colegio se va prácticamente en nómina. En capítulo 1000 estamos hablando del 96%. Entonces, bueno, el recurso que se presupuestaba es el mismo que se pagaba en nómina. Entonces, no ha habido malas administraciones, desvíos,
malversaciones de recursos en Mira, el pudiera colegio? verla, de hecho están las autoridades de la Autoridad Superior de la Función Porque Pública. un exdirector está inhabilitado o Así es, lo bueno, inhabilitaron y esa estuvo con parte, en procesos. su momento, la Auditoría Superior y la Función Pública vieron y analizaron qué condiciones estaba, ¿sí? Lo que yo sí puedo decirte es que siempre ha habido un presupuesto insuficiente. Siempre es un diseño que así viene, a final de cuentas, a final de año te daban lo que faltaba y terminabas de pagar lo que es la nómina. Muchas veces se ha hablado de que hay prestaciones excesivas, que fueron prestaciones caras. Hagamos un poquito de memoria. Este país de los 2000, principios de los 2005, 2010, tuvo un auge petrolero. Y había excedentes petroleros, tú te recordarás de eso. Sí. Todo el mundo hablaba de los excedentes petroleros. Bueno, esos excedentes petroleros o ese auge de tener barriles de petróleo arriba de $100, 120, 150 creo que llegó, pues te permitía que hubiera recurso, ¿va? Y que en base a ese recurso todos los estados, todos los municipios y la propia federación, pues dieran prestaciones que en su momento eran sostenibles. Pasa el tiempo, el precio del petróleo ya no es el mismo, y sin embargo dejas esas prestaciones que se dieron en un momento de auge. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo hemos venido arrastrando y voy a comentarle a tu público un dato nacional que es bien interesante. A lo largo del país, en temas de educación de prestaciones estatales, son más de 3,000 las que hay en los diferentes subsistemas, desde kinder hasta universidades. Son 3,000 diferentes prestaciones que hay. Hay estados que tienen 120 días de aguinaldo. Hay estados que pagan el aguinaldo una parte en junio. Hay estados que tienen X número, la que te imagines puede haberla. Son muy diversas, no es única. Prestaciones como heredar tu plaza, todo ese tipo de prestaciones. Hijo. Así es, pago por lo que tú quieras. Sí. Hay 3,000 prestaciones en este país, en todos los estados. Entonces, ¿cuándo se dieron? Se dieron en esos momentos de bonanza. Entonces, bueno, eso administrábamos la abundancia. Sí, digo, sí se dio, tú lo recordarás, tu público lo recordará. El auge petrolero sí creó mucha obra pública, se hicieron carreteras, se dieron prestaciones, se dieron salarios. ¿Hubo ese momento en este país? Sí lo hubo. Y las consecuencias de que se diera todo ese tipo de prestaciones cuando había para sostenerlas, bueno, pues en su momento se pudo. En este momento que no tenemos el mismo ingreso, que tanto la federación tiene baja presupuestal y el Estado por ende tiene baja presupuestal, pues te hace imposible que vayas cubriendo con las mismas condiciones. ¿Qué es lo que nos decía el subsecretario Juan Pablo Arroyo? Es decir, la Subsecretaría de Educación Media a nivel federal tiene un presupuesto con 7,000 millones de pesos menos. Y obviamente eso se refleja en los estados y al estado te llega menos recursos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el estado? Bueno, pues adaptarse, ¿va? Adaptarse a las necesidades financieras y algo tienes que dejar de pagar. Entonces, digo, bajo este esquema, el colegio o los colegios en el país hay una serie de prestaciones que en su momento fueron sostenibles. La idea es que ya no crezcan, pues que se mantenga lo que tengamos, que mantengamos nuestra capacidad instalada. Hubo momentos también en el país que la instrucción federal fue incrementar el número de planteles, que tuviéramos mayor cobertura escolar y crecimos. Y no solamente el Colegio de Bachilleres, crecieron muchas escuelas, crecieron muchas universidades. Entonces se llegó a otro esquema, ¿va? Pero también, obviamente, cada escuela que abres, pues tiene un costo, ¿no? Claro. Y entonces, no habrá más solución que el gobierno apoquine. Sí, digo, obviamente tenemos que partir a través de eso y te reitero, la voluntad del gobernador, del secretario de Finanzas está en apoyar. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de 40 millones, es decir, este recurso nos va a permitir pagar... ¿Otro terreno? No, estamos hablando ya en materia líquida, en materia de recurso líquido. No digo, pero si el gobierno va a pagar, pues que les done otro terreno, ustedes lo venden y ya con eso sacan los 40 Mira, yo creo, en el proyecto financiero que tenemos nosotros, de seguir con el mismo esquema presupuestal del año 2018, el colegio pudiera salir de sus problemas financieros en 4 años. Es decir, tenemos 2 auditorías con el IMSS, bueno, la primera ya está en proceso de pago,
Podríamos pactar la segunda y mandarla a meses. Y con ese esquema, bueno, pues no tienes que dar el recurso de manera inmediata. Una parte sí que es el 20% de entero a cuenta y el otro lo mandas a mensualidades y vas pagando igual. A meses sin intereses. A meses con intereses. En el caso del IMSS sí hay intereses. Sí hay intereses. Pero bueno, lo puedes ir viendo en un esquema de mediano plazo en el cual el golpe financiero no es tan duro. No necesitas pagarlo de manera inmediata. En el caso del impuesto sobre la renta igual, vamos en proceso de pago. Entonces, sí, lo que estamos buscando es tener una salida de mediano plazo. No hay soluciones milagrosas más que con dinero, y el dinero es lo más escaso que tenemos en este momento. Pero en este momento se necesitan 40 millones para levantar la huelga. No, para levantar la huelga no se requieren los 40 millones en este momento. Se requerirán a lo largo del año, en el momento que lleguemos al acuerdo con el IMSS. Pero el sindicato pide la firma de compromiso si se está pidiendo la firma de que ese recurso llegará. Llegará. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno del Estado no los tiene en ese momento. Los tendrá. Y te reitero, la voluntad del gobernador está de darle salida a este tema, ¿no? Y con una firma compromiso, se levanta ya la huelga. Eso uno ya estamos no hemos dejado de negociar, la mesa ha estado abierta. Esperemos pues que no sea el esquema ese. No están muy cerrados los sindicatos. No, hay buen diálogo, te digo. ¿Qué es lo que tenemos que garantizar y qué es lo que tenemos que cubrir? Primero es que se cumpla la ley de disciplina financiera, que esa es importantísima, no la podemos dejar de lado. Y segunda, el gobierno no puede firmar algo que te diga que no está sujeto a presupuesto. Claro que todo está sujeto a presupuesto, hasta el mismo anexo técnico te lo dice, ¿no? Y ya tienen, en el caso de la deuda del ISTESAC, ¿ya está definido el terreno? ¿Ya se los entregaron a ustedes? No, en la mañana tuve una reunión con los miembros de la Junta Directiva. Vimos este tema, va por buen camino, hay que hacerlo bien, lleva un proceso jurídico que hay que validar tanto por la legislatura como por el Ejecutivo, pero esto va a sanear de fondo pues el adeudo que tiene el colegio con el ISTESAC, que te digo que se generó de la misma manera pues por la falta de liquidez. Que este mecanismo no es nuevo, ya lo hizo Amalia García en su tiempo. Así es. Y no es complicado. Para el caso del colegio no. El caso del colegio es se le entrega, se da en dación de pago y el colegio de esa manera pues cubre la deuda. 500 millones. Sí, son 310 más el tema de intereses, accesorios, etcétera. ¿Y el adeudo se corresponde con los servicios del ISTESAC? Sí, mira, estamos hablando que es básicamente el tema de pensiones, que hay que garantizar las pensiones para los trabajadores. Entonces, bueno, pues es algo de mediano plazo que por supuesto nos interesa pues que el ISTESAC tenga viabilidad para que pueda cubrir las pensiones de los trabajadores que cumplen con los requisitos, ¿verdad? O sea, ¿no les presta ningún otro servicio el ISTESAC? Hasta este momento, lo único que tenemos garantizado es los tipos de pensiones que te maneja el ISTESAC. ¿Y hay otros servicios que preste a los trabajadores? Sí, hay a los créditos, etcétera. ¿También ustedes tienen acceso a los créditos? En este momento no hay crédito para los trabajadores del colegio desde hace algunos años. Por la deuda. Por la falta de pago, es correcto. ¿Y pagando ya se reanudaría esta prestación? Ya se reanudaría esta prestación, siempre y cuando todo está sujeto a liquidez. Yo espero que con estos 500 millones de pesos el ISTESAC tenga para prestar, prestar 500 millones de pesos al ISTESAC sería bastante bueno, le reportaría un interés que se iría generando para el pago de las propias pensiones, ¿verdad? Entonces, ¿podemos pensar que el COBAES tiene un futuro halagüeño? Sí lo tiene, te digo, Es el principal colegio de educación media superior del Estado. Sí, mira, antes de entrar a esa parte, sí quiero decirte que en el año 2017 se veía un escenario bastante negro, en este momento no. La realidad es que la diferencia es por cómo pagamos, no por cerrar. Es por cómo cubrimos los adeudos, que es importante. Hace algunos años el problema era la viabilidad del colegio, en este momento no. En este momento sabremos que haber respaldo para pagar al IMSS, que se le va a pagar al ISTESAC, que estamos en proceso de pago de ISR, y sí ha habido un avance, y te reitero, de seguir con este esquema presupuestal, en 4 años el colegio pudiera salir
del 100% de sus adeudos. Y volviendo a la otra parte, sí, el colegio es el subsistema más importante que tenemos en el Estado. Estamos hablando que 3 de cada 10 alumnos de educación media son del colegio de bachilleres. Tenemos 44 planteles en 35 municipios. ¿Y el nivel de preparación de los chamacos? Bien, mira, nosotros somos un bachillerato general, es decir, el muchacho sale con una capacitación que le permite continuar sus estudios universitarios. Obviamente pero tenemos mejores planteles que otros, pero tenemos muy buena calidad de maestros. En infraestructura nos hemos retrasado como todo lo de educación en este país. No ha habido recursos para mejorar nuestra infraestructura de laboratorios, de canchas, de computadoras, es algo que se ha ido retrasando. Sí ha habido obras, sí ha habido modificaciones, pero no las suficientes, pues como las necesidades lo requieren. Entonces, lo de la huelga, lo de los adeudos es cuestión de unas cuantas semanas. No, esperemos que sea días. Antes de... Días. De que empiece la primavera, se levanta la huelga. Sí, por supuesto. Te digo, yo estaría muy preocupado, lo estoy, pues estamos ocupados más que preocupados, porque tenemos el respaldo del gobernador, tenemos el respaldo del gobierno del Estado, y nos va a llegar ese recurso, tarde o temprano va a llegar de algún lugar. Conociendo pues el esquema financiero, tiene que haber ahorros, tiene que haber forma de ir pagando esos adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y vamos a salir adelante de este tema. Y el adeudo con el ISTESAC también se resuelve antes de mediados de año. Así es. Podemos decir entonces 18, el 2019 será un buen año para el COBAE. Sí, te reitero, estamos teniendo diferencias por cómo pagar, independientemente que esté presupuestado o no, no por cerrar, no porque no tenemos para las nóminas. ¿Sí? Es muy diferente el enfoque que se tenía en el año 2017. Juan Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Paco.